chipagua, onej machili no tzonteko, one chili tlatolzi one chili. Yenonik nikil namiki, yenonik nik tlasodla, yenonik nikil namiki, yenonik nik tlasodla, yenonik nikil namiki, yenonik nik tlasodla, yenonik nikil namiki, yenonik nik tlasodla. ¡Bravo, chicos! Pásenle ustedes para acá, pásenle Vengan, lo barrido vengan, aquí vengan. a su sala. Su nueva casa, su nuevo hogar. Es correcto, y recuerden, a ver si producción me puede avisar. Adelante, 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 ustedes pásenle sin miedo, hombre. Si me pueden Venga, decir venga. si hay ya, si están llamando la gente para los boletos de José el Soñador. Aquí entramos, Si aquí todavía- entramos todos. Ay, bueno. Todavía, sí, Ok. sí, todavía. Ok, me dicen que de cualquier manera, si no me los pasan ahorita, en Face pueden ustedes revisar para que vean quiénes son los ganadores del pase doble de José el Soñador. Y bueno, ya estamos aquí con los galanes de Momias y la princesa, ¿verdad? De Momias Twist, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Hola, buenas tardes. Soy Lili Polet, toco la batería. Y re bien, ¿eh? Hola, ¿cómo están? Soy Beto, soy bajista. Hola a Perdón. todos, yo soy Uriel Navarromano y toco el teclado. Ok, y por acá. Y yo soy Pepe JB, toco la guitarra. ¿Y cómo inicia el proyecto de Momias Twist? A ver, platíquenos un poco acerca de... Pues este año estamos celebrando 10 años en la escena tlaxcalteca y inició como un juego o como un pasatiempo para expresarnos y divertirnos y bueno, creo que funcionó porque seguimos hasta este momento. ¿Por qué Twist? A ver, O sea, la variante de este género. Bueno, pues básicamente el nombre se refiere a una canción que ya existe de un grupo que se llama Guau y los Arcs y nos Ok. pareció interesante el título de esa canción y pues creímos que era adecuado para la música que tocamos, que es movida. Ok, Claro. ahorita estábamos escuchando que estaban cantando en un dialecto. ¿Qué dialecto? Sí, es idioma náhuatl. Ajá. Náhuatl. Ok. Sí, es en náhuatl. ¿Y cómo Bueno. nació esto? De hacer esta fusión entre el dialecto, la música de Twist. Sí, está, sí, sí. está curioso. Que suena interesante, a mí Sí, me suena, agradó muchísimo. suena. Sí, bueno, es una idea que yo tenía ya desde hace muchísimo tiempo, que tenía la inquietud de escribir algo en náhuatl. Y bueno, pues hasta ahorita que la compusimos, estuvimos escribiendo, arreglando y hasta que se dio. Ok. Pero la idea es seguir. ¿Y qué dice la letra? A ver, ¿nos puedes decir? Bueno, la idea, la letra es básicamente, es un recuerdo infantil que Ok. yo tengo de mi abuelita, que un día me hizo una camisa y pues me puso muy feliz. Y es con esa canción le agradezco que me haya hecho esa camisa. Es Guau. básicamente lo que trata Lo la, que, o la sea, letra. ¿cómo Qué se llama? padre. ¿Cómo se llama bueno, la canción? es que Niyolpaki significa mi corazón se alegra. Ah, Mira, qué bonito. Qué bonito. Wow. Oye, es hermoso y ojalá podamos conservar lo que son nuestros dialectos, porque la verdad es algo que no debemos dejar que se Claro, muera. claro. Y qué bonito que en este caso, en ti, Sí. nació el componerle una canción a tu abuelita, pero en dialecto. Sí, eso sí, es sí. padrísimo. A ver, ¿qué presentaciones tienen ya últimamente o con qué cierran? Pepe, apóyalo, por favor. Ah, ok. Claro, pues ahorita estamos armando nuestro calendario de actividades. En estos días estamos viendo, posiblemente estemos en Santana Chautempan y aquí en Tlaxcala en la Casa del Artista. Estamos Ok. igual concretando lo que son las fechas. Pues básicamente es lo que ahorita hemos estado viendo. ¿Algún Como material digo, próximamente que tengan lanzamiento? Claro, ahorita, en estos momentos estamos grabando lo que es un demo Ok. y estamos lanzando en forma de sencillos, canción por canción,
Ahorita lo último que se lanzó fue precisamente Neyolpaki, y ahorita en estos días vamos a lanzar más canciones, como dije, todos en forma de sencillo, porque bueno, como disco ya es un poquito largo el proceso, 8 o 10 canciones, de manera que mejor los lanzamos una por una la canción. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Redes sociales? ¿Cómo nos pueden encontrar? ¿En YouTube? ¿En diferentes plataformas, por favor? Claro, estamos en Facebook, en la fanpage, Las Momias Twist, todo junto. Lo mismo que en SoundCloud y Twitter, nos pueden encontrar como Las Momias Twist, todo junto. En Instagram es las-momias-twist. Y en YouTube, bueno, como Las Momias Twist. Perfecto, ya cualquier duda que tengan, si quieren para algún evento, ya saben dónde contactar. Contratación o lo que sea. Muchísimas gracias, chicos, por su presencia aquí en el estudio. Y bueno, gracias a ustedes por el favor de su atención, por habernos recibido. Los esperamos mañana con nuestra compañera Karina en punto de las 3 de la tarde, agradeciendo, como siempre, buenas tardes. Gracias, adiós.